Hola, bienvenidas y bienvenidos a una sesión más del Sistema Educativo de Salud para el Bienestar, que contribuye en la actualización y desarrollo de conocimientos y competencias del personal de salud y que busca, a través de la educación continua, repercutir en el bienestar de la población. El día de hoy corresponde al Seminario Permanente de Alimentación y Nutrición. Hoy tenemos el honor que nos acompañe la maestra Xenia Elizabeth Morales Cobos con el tema Menú Hospitalario Culturalmente Responsable. Me voy a permitir leer una breve semblanza de la maestra Xenia, sin antes recordarles a las y los participantes que podrán realizar las preguntas o comentarios sobre el tema al finalizar la sesión, si nos acompañan desde la videoconferencia Telmex o si nos acompañan desde Facebook, pueden escribir los comentarios y yo se los leo a la maestra Xenia. La maestra Xenia Elizabeth Morales Cobos es nutrióloga del Instituto Estatal de Cancerología en el estado de Guerrero. Es egresada de nutrición por la Universidad Americana de Acapulco. Tiene un máster en nutrición clínica e interacción fármaco-alimentos por la Universidad de Barcelona y tiene una especialización en nutrición y salud hormonal de la mujer en el ICNS, Instituto de Formación Avanzada de Ciencias de Nutrición y Salud de España. Además, cuenta con una especialización en nutrición clínica avanzada por el Instituto de Formación Avanzada, Ciencias de Nutrición y Salud de España. Y sin más preámbulos, le cedo la palabra y su atención a la licenciada Xenia para que nos comparta la sesión de hoy. Adelante, Xenia. Hola, buenos días. Primero, ya me presentaron, así que ya no es necesario presentarme más. No veo la presentación. Ahí está. Gracias. Bueno, el tema, como ya lo mencionaron, es menú hospitalario culturalmente responsable. Este menú ya lo estamos implementando en el hospital, en el Instituto Estatal de Cancerología, que es donde yo trabajo. ¿Le puedes cambiar? Bueno. Primero, nosotros, la cocina en el instituto es nueva, entonces teníamos esta problemática. La gente metía alimentos, ¿sí? Porque pues tenían hambre a la hora que a lo mejor no estaban los horarios, a lo mejor se quedaban con más apetito, a lo mejor no les gustaba lo que se les traía. Entonces, bueno, el chiste es que metían muchísimos alimentos de la calle. Había rechazo a los alimentos que se les daba. Nosotros no teníamos un control total de las dietas, ya que era un proveedor externo. El menú muchas veces era repetitivo y obviamente llegaba la comida al hospital y yo no podía decirle, no, pues regrésate porque esto ya comieron pollo en la mañana, por poner un ejemplo. Entonces me tenía que aguantar y caía con que los pacientes sentían que el menú, la comida, era constantemente repetitiva. Y también tenemos los factores culturales. En el instituto contamos con pacientes de todo el estado, incluso de otros estados. Entonces, había gente que estaba acostumbrada a comer pescado, pero había gente que estaba acostumbrada a no comer pescado y que prefería los frijolitos. Entonces, bueno, los factores culturales, ustedes saben que nuestro estado es súper rico en cultura y que pues, son muchas regiones y cada región tiene como que sus platillos clave. Entonces, nos enfrentábamos a esto, que no estaban acostumbrados a comer ciertos alimentos y pues era como nuestra problemática, que no lográbamos que los pacientes se comieran sus dietas. Ok, nuestra propuesta, lo primero que queríamos pues era proporcionar alimentos variados, pero que los pacientes estuvieran acostumbrados a ellos, porque obviamente iniciar una educación nutricional, cuando ya tienes un diagnóstico oncológico y ya estás hospitalizado, es imposible. Porque hay otras prioridades, el paciente está en un proceso del tratamiento y aparte de duelo por la pérdida de salud y por la noticia que conlleva un diagnóstico oncológico. Queríamos ofrecer platillos diferentes, 2 semanas diferentes, no queríamos que se repitiera, decíamos 2 semanas ya que aún y cuando hay pacientes que duran más de 2 semanas hospitalizados, sobre todo el caso de los pediátricos, pues era como que el tiempo que decíamos, bueno, no va a sentir que se enfada de comer lo mismo, ¿sabes? O sea, eran 2 semanas de diferencias, de diferentes platillos y sentíamos que con eso la armábamos. No fue así, todavía siguen quejándose, pero es un reto continuo, sobre todo los pacientes pediátricos. Los pacientes adultos son un poquito como que
como que están acostumbrados a comer las cosas, ¿no? Pero los pediátricos siguen siendo un reto continuo, constante y diario para nosotros. También queríamos agregar leguminosas, queríamos agregar tortillas a mano, queríamos tener una variedad de verduras y de frutas en el menú, pues para lograr la aceptación de la dieta y también de cierta forma hacer sentir a los pacientes que estaban un poquito como en casa, ¿no? Digo, aunque fuera la hora de la comida, el sazón, el olor, obviamente con ciertos pacientes no podemos utilizar nada aromático, pero bueno, eso ya es dependiendo de cada paciente. Entonces hicimos un análisis, pero no queríamos hacer un análisis de nosotros, o sea, de yo creo esto, no. O sea, queríamos algo real, algo que viniera del paciente que es el que come la dieta. Entonces hicimos encuestas. Bueno, primero, en la consulta, en el día a día en la consulta, pues hacemos historia clínica en la cual hacemos una frecuencia de alimentos y hacemos un recordatorio de 24 horas, más o menos. Preguntamos cuáles son sus platillos favoritos y los platillos con peso emocional. Traerte a pacientes lejos de su casa, lejos muchas veces de cuidadores que tienen en casa, no siempre son los mismos que están acá. Entonces los alejamos y hay un peso emocional en ciertos platillos porque estos platillos pueden recordarles a la mamá, al papá, a la abuelita, a la tía, a la primita, al hermanito, a cualquier cosa. Entonces uno de nuestros objetivos era hacerlos sentir un poquito como en casa. Y con los pacientes hospitalizados, después de cada tiempo de comida realizamos una sintomatología para saber si hubo aceptación, si tiene náuseas, si no le gustó, si sí le gustó, si tiene alguna sugerencia para el platillo o para el siguiente tiempo de comida, porque también pasa, ¿no? A veces los pacientes pueden estar en quimio, sobre todo, y no presentar náuseas, pero pues de repente ya llevan con más medicamento, ya están con más medicamento y entonces inician las náuseas. Y también realizamos un focus group en el que invitamos a los papás y a los pacientes pediátricos para hacer toda esta lluvia de ideas y trabajar en el menú que queríamos que fuera de ellos, que fuera de cierta forma hecho por ellos, porque es para ellos. Parte de las preguntas que realizábamos, tanto con las historias clínicas, con la consulta y que se hicieron en el focus group, pues es de qué parte del estado vienen, pues para tener mayor conocimiento de qué platillos teníamos que tener, quién preparaba los alimentos en casa, si tienen acceso a los diferentes grupos de alimentos, en dónde los consiguen, con qué frecuencia los compran, si tienen cultivos o acceso a algunos alimentos en su casa, cuáles son los platillos típicos o recurrentes en casa y en las regiones, cuál es el método de cocción que utilizan para sus alimentos, cuáles alimentos de cada grupo de alimentos les gustaban más y con qué frecuencia los consumían, si contaban con estufa, refrigerador, sartenes, ollas, utensilios de cocina, qué alimentos son los que más les gustan, qué alimentos no consumen y por qué no los consumen. Muchas veces pasa que les preguntas, no sé, ¿comes jitomate? No. Pero nunca preguntas el por qué no come jitomate, ¿no? Y muchas veces es porque no lo han probado o porque a lo mejor se lo dieron nada más crudo y ya. Incluso muchos pacientes nos dicen, no como jitomate, pero a la hora que estás haciendo la historia te dicen, ¿y salsas? Y yo, ¿salsa? ¿Cómo es la salsa? ¿Cómo la preparan? ¿Y qué creen? Ahí está el jitomate. Entonces muchas veces sí lo consumen, pero de otra forma. Entonces lo que nosotros queríamos era empaparnos por completo de toda la información que tuvieran los pacientes para poderlo hacer lo más parecido a casa, pero obviamente aplicando otras técnicas y otras metodologías, ¿no? ¿Qué síntomas gastrointestinales presentaban? Muchas veces creemos que un paciente que esté enfermo, no debe de comer leguminosas. Pero si el paciente no presenta ninguna problemática al comerlas, ¿por qué no va a comerlas si está acostumbrado, no? Obviamente nosotros en el hospital sometemos todas las leguminosas a un remojo de un día anterior, lo lavamos, le cambiamos el agua y después lo llevamos a hervir con la finalidad de eliminar las fitotoxinas. Entonces, muchas veces venían, no, es que a mí me gustan los frijolitos. Hay pacientes pediátricos que lo único que comen son frijoles y tortilla. Entonces, imagínense que yo se los quitaba y entonces nada más les quedaba la tortilla. Y aparte, si les quedaba únicamente la tortilla de máquina, ellos no están acostumbrados a comer eso, ellos comen tortilla de mano.
Entonces, prácticamente era negarle todo lo que el paciente podía comer. También preguntamos si se había identificado que algún alimento le provocara inflamación, dolor, náuseas y si tenía dificultades para masticar o deglutir. Muchos de nuestros pacientes, no precisamente por el diagnóstico, van a presentar problemas en la masticación, pues porque a veces traen una muelita infectada, a lo mejor no tienen dientitos. Los pacientes, los adultos mayores, no traen sus plaquitas porque las dejan en casa. Entonces vienen completamente sin ningún diente y necesitamos adecuar la dieta más allá de la sintomatología, sino a las características para que éste pueda consumir, porque obviamente si no, no va a comer nada y ustedes saben que el riesgo de desnutrición en paciente hospitalizado pues, es enorme y ahora que no coma, pues mayor, ¿no? Es algo que no vamos a poder evitar. Estas son las fotitos de las encuestas que realizamos. Las llenamos nosotros, pues para no poner al paciente o al familiar a que estuviera escribiendo y para obtener más información. Queríamos, les digo, obtener la mayor cantidad de información posible. Los alimentos que nos dijeron que más consumían en casa, pues tortillas a mano, atoles, de fruta nos mencionaban mucho mango, sandía, uvas, el pescadito en diferentes versiones, los frijoles, el arroz, los tacos dorados, el huevo, el caldo de pollo, el elote y obviamente picadas gorditas y quesadillas. Bueno, esa es una foto de los pacientitos que nos ayudaron a la creación del menú, que de verdad cuando llegamos, que les estábamos invitando, sí dije, híjole, no va a venir nadie. Pero no, la verdad es que fue una grata sorpresa porque sí fueron y participaron muchísimo. Sobre todo los pacientes pediátricos de verdad que participaron muchísimo. En la siguiente imagen, esa fue la lluvia de ideas que hicimos ese día en el aula, en el que literal íbamos anotando todo lo que nos decían. Nos mencionaban mucho que querían salsas. Si bien no les puedo dar una salsa de chile tal cual porque vaya a crear una irritación y con la problemática de que a los pacientes, sobre todo pediátricos, no les gustan las verduras en cocina, en conjunto con los licenciados en gastronomía que tenemos y las nutriólogas que tenemos en cocina, hicimos salsas a partir de verduras. Y eso nos ha funcionado increíble porque de verdad a veces con pediátricos llegamos y nos dicen, es que yo no quiero verduras porque no me gustan. Ok, dieta sin verduras. Y ya llegamos con el platillo y le decimos, para ti era sin verduras, ¿verdad? Sí, sin verduras. Y se los damos y puede ser un huevito en salsa, pero la salsa es de verduras y se lo acaban y aparte está riquísimo. Qué bueno que no le pusiste verdura porque la verdura hace que sepa feo. A veces me siento un poco mala porque los engaño, pero bueno, es por su bien. No les hago ningún daño, ¿no? Sino que pues me da risa porque por dentro digo, si supieras que estás comiendo verduras, espero que llegue la edad en la que les pueda decir, ¿te acuerdas de ese huevito en salsa que tanto te gustaba? Pues llevaba verduras. Entonces, nos hemos convertido en unos expertos en esconder las verduras en los platillos de los pacientes. Y en algunos adultos también, porque si bien, pues muchas personas no están acostumbradas a comerlas, algunas porque no tienen acceso y otras porque nunca las han consumido. Entonces, bueno, esta imagen a mí me encanta porque fue el resultado de, nos aventamos varias horas en el focus group, y fue que los mismos niños querían aportar para que su estancia fuera mejor y los papás igual. De hecho, hay una sugerencia que tuvimos por parte de los pacientitos pediátricos, era que sus mamás cocinaran. Es algo que seguimos trabajando porque obviamente no podemos meter gente a la cocina, o sea, pues las normas, ustedes saben que hay que cumplir y que hay que seguirlas. Entonces, todavía seguimos buscando la forma en que podamos cumplirles esa petición a los pacientitos, porque si de repente si nos dices que quiero el arroz que hace mi mamá, ¿no? Y de verdad yo les pregunto hasta las recetas a las señoras y todo, pero bueno, no lo hizo su mamá. He pensado en llevarme a la mamá y decirle, va a la cocina, ahorita vienen, y engañarlos, pero no, creo que no. Entonces, bueno, seguimos trabajando con esa propuesta, pensando en cómo la vamos a llevar a cabo, porque sí es algo que se le prometió a los pacientes y que creo que nos va a enriquecer mucho, igual a nosotros como el personal, el conocer más allá. Conocimos muchos platillos que ahorita van a ver, que la verdad es que yo desconocía y que aparte están súper ricos y que tienen un aporte
muy bueno de nutrientes para los pacientes. Bueno, en general de la lluvia de ideas, pues sacamos, ¿no? Huevos, leguminosas, carnes, los atoles, las verduras, la masa y, bueno, dieta seca, que es algo que implementamos con los pacientes, sobre todo cuando tienen muchas náuseas, que ahí a veces diferimos porque no todos los pacientes que tienen náuseas te aceptan una dieta seca. O sea, a veces las náuseas son tan fuertes que no. Y también hay pacientes que aún con náuseas solamente aceptan cierto alimento. Me acuerdo mucho de una paciente, era una joven, tenía como 25 años, que me decía, es que yo cuando tengo náuseas después de los ciclos de quimio, lo único que puedo comer es huevo hervido. Yo decía, ok, huevo hervido. Pues te cae bien el huevo hervido, pues hay que cuidar la cocción, pero vaya, si es lo que tu cuerpo acepta, yo no se lo puedo quitar. Entonces, en la dieta seca ahí más o menos vamos todavía, porque las náuseas realmente no existe algo que a todos los pacientes les vaya a funcionar igual y que digamos, sí, con esta dieta le quitamos las náuseas. No, la verdad es que cada paciente es único y diferente. Bueno, nuestra propuesta era proporcionar alimentos de las diferentes regiones del estado adaptados a las necesidades de cada paciente, ofrecer un menú variado, agregar leguminosas, tortillas a mano y variedad de verduras y frutas, modificar los horarios de alimentos, porque también al ser una empresa externa la que teníamos, pues dependíamos completamente de sus horarios, incluso dependíamos del tráfico, de cuando toman la ciudad y muchas cosas que nos pasaron, ¿no? Implementación de la dieta seca, desayunos y comidas, ellos nos decían que querían platillos, que querían colaciones de verduras y gelatinas naturales, que cenas un poco más ligeras y que una presentación atractiva. Los platillos propuesta que sacamos de toda esa información fueron los tamales salados, los omelets con verdura, los hotcakes de avena, los chilaquiles con huevito, los sopes, la sopita de arroz, quesadillas de flor de calabaza, el quesito guisado, las memelas de requesón, relleno, gorditas de guisado, guaraches, torta de huevo, el itacate, que es una gordita con verduras ralladas y frijol. Querían galletas, que querían postres, hamburguesitas con verduras. Hacemos unas hamburguesas con lentejas, quedan muy ricas. Entomatadas, sopita de lentejas, tortitas de papa, pescadillas, pasta con carne, el pozole, pescado tipo a la talla, tortitas de papa con verdura, el pozole, los tacos dorados que no sean fritos, que son horneados, la milanesa pero con avena y sin freírla, el clemole, que es un caldo de res, la camagua, la gelatina de fruta, los molletes, el camote, las tostadas de tinga, los tamales de dulces de maíz, quesadillas de champiñones, las flautas de papa, ensalada de nopal, fajitas de pollo, atole con amaranto, tostadas de frijol, tacos de cecina, pastita de calabaza, entomatadas, aporreadillo. Fueron unos de los platillos que más mencionaban y de ahí hemos partido como que de las recetas originales y en algunos casos las hemos ido adecuando, modificando un poquito. Ok, bueno, esos son los que hacemos en cocina, esas son fotos literal de cocina, la cremita de frijol, de camagua, los nopales con pico de gallo, las picaditas de frijol y con champiñones, y que también ahí un tip, a la masa le rayamos verduras, lleva zanahoria y lleva calabacita rallada, entonces ahí van las verduras escondidas, les ponemos una salsita de verduras, el chayote es buenísimo para hacer la salsa de verduras, y ya les ponemos que el pollito, ¿no? A veces me dicen, no, pues el pollito sin verduras, bueno, ya de todos modos ya lleva ahí verdura ralladita y lleva la verdura en la salsita. Bueno, obviamente tortillas a mano, el relleno de pollo, las tortitas de papa y verduras asadas en salsa de verdura, las quesadillas de flor de calabaza, las calabacitas rellenas, la camagua se repitió, pero bueno, hemos tratado de que todo lo que les ofrecemos es pues basado en lo que ellos nos pidieron, que es la cultura del estado y que además, obviamente, pues son nutrientes, ¿no? Creo que es muy importante en todos los pacientes hospitalizados cuidar su alimentación, pero en un paciente oncológico, bueno, eso es indispensable.
cambia. Creo que sigue la misma diapositiva. Bueno, nopalitos. Ay, perdón. Nopalitos, lentejas, tortitas rellenas de requesón, las tostadas horneadas, los tamales de verdura, esos sí les gustan mucho, las enfrijoladas. Y también había querido ponerles un video de cómo hacemos el pozole aquí, pero pesaba mucho. De por sí fue un poco complicado mandar la presentación, pero con el video estaba imposible, pero se los comparto. Es el maíz, así normal, natural, pero el caldito es de pollo, sin nor suiza, sin nada químico, y guisamos unas espinacas con tantito ajo, cebolla, sal, y la licuamos en el caldito de pollo. Entonces tenemos un pozole verde y lo acompañamos con verduritas. Obviamente los cortes que manejamos acá son finos, sobre todo con pediátrico, para que pues ahí se le vaya la verdura. Entonces es un pozole verde, que en realidad es caldo de pollo con espinacas y el granito del maíz y pollito deshebrado. Y la verdad es que es de sus comidas favoritas, a todos les gusta, hasta el personal que lo ha probado de acá siempre dice, oye, queda bien rico. Y yo sí, no revelo mis secretos a todos porque no quiero que el día de mañana los niños me digan, ya sé que me engañas y que me das espinacas, pero bueno, espero que les sirva para que quien le pueda poner a algún paciente el pozole verde, ahí está. Bueno, era la última. Y este fue el proceso en el que nosotros pues ya lo hicimos realidad. Obviamente, sin la cocina esto no sería posible, ¿verdad? Este proyecto lo hicimos desde antes que tuviéramos la cocina aquí en el hospital, y de hecho compartimos los menús con los proveedores de servicio de alimentos, pero bueno, a veces es complicado porque yo no estaba presente en la cocina, ¿no? O no teníamos un control sobre esto, pero ahorita que la cocina está aquí en las instalaciones y que literal puedo ir cualquier segundo, hemos logrado hacer las cosas pues mejor. De hecho, también tenemos una lasaña de calabacitas, que hay niños a los que les gusta y niños a los que no les gusta. Hay de todo, pero la ventaja de obviamente de contar con nuestra cocina es que al momento podemos cambiarles la dieta, al momento podemos ofrecerles algo más, que tenemos esa posibilidad de hacer más cosas. Incluso compramos unos cortadores de Harry Potter y entonces hicimos hot cakes en formas de Harry Potter. De verdad que los chicos de cocina, los pasantes que están conmigo, sí nos metemos a la cocina a andar inventando cómo hacerle para que coman los pacientes. Y bueno, creo que hemos mejorado mucho. Obviamente estoy consciente que es algo que tiene que seguir mejorando, que tenemos que seguir aprendiendo. Y pues nada más, ¿no? Comunicación con el paciente para que ellos mismos nos vayan contando sus platillos, sus metodologías y todo. De verdad que yo sé que las mamis de los pacientes cocinan delicioso, porque incluso muchas veces en consulta te empiezan a contar lo que comes y dice uno, ay, no he desayunado, ya me dio hambre. Entonces está padrísimo. Y hemos tenido muy buenos resultados nosotros en el hospital. Nuestro coco, de verdad, siempre van a ser los pediátricos. Y uno que otro adulto que no aprendió a comer, pero casi siempre son los pediátricos. Pero la verdad es que sí la aceptación ha incrementado muchísimo. Y bueno, eso nos mantiene como que muy tranquilos y nos permite ofrecer pues un mejor tratamiento y una mejor estancia al paciente, que al final estamos para ellos y por ellos. Y es todo. Excelente ponencia, Xenia. Muchas gracias por compartirnos la experiencia que han tenido desde tu espacio de trabajo en el Instituto Estatal de Cancerología aquí en Guerrero, y justo como los retos de cómo hacemos para incluir las maneras en las que las personas comemos a lo largo de la historia en un proceso del cuidado a la salud, y buscando que sea como centrado en las personas. Es como
Además que tenemos siempre el dicho dentro de la comunidad o de la sociedad de, uy, no, por ejemplo, la comida de hospital, o cuando comemos algo que es como insípido, es así de, uy, no, esto parece comida de hospital, ni que estuviera como enfermo o algo parecido. Entonces es como, hay que empezar a romper estos como prejuicios que existen en la sociedad, que incluso a veces pueden ser hasta barreras para no llegar a tiempo a una unidad de cuidado de la salud, porque, ay, no me quiero operar porque voy a estar una semana y la comida es horrible en el hospital. Pero bueno, muchas gracias. Les recordamos a las personas aquí en la videoconferencia que pueden levantar la mano para preguntar y las preguntas, preguntar a Xenia sobre sobre su experiencia o contarnos alguna otra estrategia que hayan utilizado en sus unidades de cuidado a la salud. También lo pueden escribir en el chat, y les recordamos también a las personas en Facebook que pueden escribir y yo le leo las preguntas a Xenia. También nos han seguido hoy desde Guerrero, desde el Estado de México, Tamaulipas, Oaxaca, personas de enfermería, de promoción de la salud, de medicina. Y pues bien, ya tenemos aquí algunas manos levantadas. Y Martina Reséndiz, puedes activar ahora tu micrófono y te escuchamos. Bueno, ante todo, buen día. Y hablo de Hidalgo. Pues saludos desde Hidalgo. Y ya extrañaba yo las conferencias. Qué bueno que ya se volvieron a reanudar. Y porque para mí ¿sí me escucha? Bueno. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Sí, gracias. Pues me da mucho gusto volverlos a contactar y estar otra vez con ustedes conviviendo. Ya extrañaba yo, les digo que las ponencias han sido muy buenas, siguen siendo muy buenas, y de mucho aprendizaje y de mucho enriquecimiento, pues, en conocimientos. Pero sí, aquí quiero contribuir a algo. Nosotros como personal de fin de semana tenemos una vivencia, ¿no? De que pues comemos en el hospital. Y ya sabemos que en el sábado nos van a dar arroz y el domingo nos van a dar sopa de fideo y nos van a dar la carnita de puerco con chile. Bueno, ya sabemos hasta el menú, es cada 8 días lo mismo. En relación a los pacientes, he visto que sí les han modificado su dieta, les han modificado hasta la presentación de las dietas, pero en realidad, pues sí es algo enriquecedor saber, por ejemplo, ahorita la nutrióloga, de ver la creatividad que tiene y sobre todo ante todo la vocación que tiene, porque sí hay que tener vocación, porque se puede tener creatividad pero no vocación, y se puede tener vocación pero no creatividad, pero el saber o escuchar su creatividad, sobre todo en los niños pediátricos o en cualquier otro servicio de hospital, pues esto es muy bonito, porque así como ella lo dice, así como ella lo platica, así como ella lo acaba de compartir, pues es muy, ¿cómo decirle? Pues hasta dan ganas de comer, ¿no? Dan ganas de saborear la comida, así como ella lo dice, pero pues no en todos los hospitales se hace este tipo de presentación en la comida, en verdad. No se hace. Ves el plato y hasta tú como paciente dices, ay. Y luego ya si te dicen que si no te lo comes, no te vas a tu casa. Entonces, cuando tú te lo tienes que comer, si no, no te lo comes. Esa es una manera, es una técnica que se tiene aquí al menos, que se dicen, es que si no se lo come, no se va a su casa. Ya no te lo comes porque te tienes hambre, te lo comes porque tienes una variable, ¿no? El de que si no me lo como, no me voy a mi casa. Y lo que quieres como paciente es ya salir de ahí. Pero la comida, así verla, pues no es gustoso. La felicito a usted como en su creatividad y en su vocación, para que uno, pues quiera uno comer cuando está uno como paciente. Pero le digo, en fin de semana, en nuestro hospital es así, pues a veces hasta te hace daño, porque el chile que te dan,
pues ni siquiera lo guisan, simplemente nada más es molido en la licuadora y lo sueltan ahí en la carne de res o de pollo y te la dan. Y cómo infla el estómago, y cómo duele, y vas, pero al baño en media hora. Es lo único que puedo yo compartir. Y felicidades, nutrióloga, por su exposición. Fue muy buena, muy enriquecedora. Me gustó lo de las espinacas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina. Nosotros también ya extrañábamos los seminarios y decidimos regresar con esta súper plática con Xenia. También tenemos la mano levantada del compañero Rosendo. Te escuchamos, Rosendo, ya puedes activar tu micrófono. Buenos días, compañeros todos. Soy médico cirujano, pero tuve que prepararme en el área de nutrición con diplomados, maestrías, etcétera, dado que en medicina es poca la formación en nutrición, pero es muy importante el área de oncología con mayor razón. Si sabemos que uno de los principales factores que pueden influenciar en la producción de cáncer es precisamente la malnutrición, el advenimiento de alimentos procesados, colorantes, saborizantes, exceso de cárnicos, productos lácteos provenientes de leche de vaca con una gran cantidad de hormonas, antibióticos, etcétera, etcétera, ha generado que sea uno de los grandes factores la alimentación y por ende sería muy importante y es muy importante que a la par de un tratamiento farmacológico, quimioterápico, etcétera, también la nutrición juegue un papel de excelencia. Eso por un lado. Si queremos darle un tratamiento que coadyuve en nuestros pacientes nutricional, obviamente lo primero que tengo que hacer es recuperar esos espacios que contaban los hospitales anteriormente y que lamentablemente con el Seguro Popular, por ejemplo, se empezaron a subrogar esos espacios tan importantes como es el de la alimentación y dándoselos a los mejores postores. Es importante recuperarlos. Mi hospital lamentablemente no tiene un comedor, no tiene ni siquiera una atención subrogada de este espacio, dado que, entre comillas, no cuenta con el presupuesto y tenemos que pedirle a los familiares que vayan al primer local que encuentren, si lo hay, y traerle alimento a los pacientes. Ese es el primer punto, recuperar esos espacios. Por lo tanto, tenemos que hacer política y hacer gestión para poder recuperar espacios. Lo siguiente sería, en mi experiencia de más de 10 años realizando menús para niños, y obviamente tiene usted mucha razón, es necesario poder adaptarnos a las circunstancias culturales de cada ciudad, de cada población, dado que algunas guías nos dicen que tenemos que realizarlo de acuerdo a tal país, anglosajón, etcétera. Tenemos que adaptarnos a nuestras propias circunstancias. Pero lo otro, son niños que tienen una gran posibilidad de desaprender algunas circunstancias que por supuesto influyeron en enfermarse, ¿sí? Tenía niños que ingerían todos los días leche de vaca, todos los días procesados, embutidos. Esa es la oportunidad de desaprender de los niños y de reaprender, ¿sí? Tuve la experiencia que podían esos paladares poder reaprender y poder obtener otro tipo de nutrientes que ayudaran en esa recuperación en nuestros países, por supuesto con una gran impacto en su salud. A las primeras semanas, 2 semanas ya estábamos teniendo un gran impacto. En los pacientes oncológicos, obviamente, el pescado tendríamos que estar seguros que no tiene residuos de mercurio y que no impacten en su salud. Si no estamos seguros de ello, yo en mi experiencia obviamente no les daría pescado. Lo siguiente, los cárnicos, estoy seguro que no están cargados de antibióticos, de clenbuterol y una gran cantidad de hormonas. Eso por un lado. Lo siguiente, pacientes que están por mucho tiempo acostados, tuvimos la experiencia que precisamente la carne tarda mucho en digerirse y en procesarse por un mecanismo de putrefacción diferente al de los vegetales por fermentación. La putrefacción generando una gran cantidad de gases a través de las putrefactinas, etcétera, otro mecanismo diferente al de los vegetales, produciendo distensión abdominal, retraso en el vaciado gástrico, en la defecación, etcétera, y provocando
incluso trastornos digestivos que incluso los podían poner peores. Muchos de nuestros pacientes hicieron hilio paralítico, entre otras complicaciones precisamente derivados de una mala alimentación, una alimentación mal planeada que no debería estar diseñada para estos pacientes, no solamente oncológicos, pacientes que van a estar mucho tiempo acostados en una cama, pues pueden generar esos procesos. Los lácteos, leche de vaca, puede generar una gran cantidad de secreción de moco, entre otras circunstancias, y que pueden estar afectando, por ejemplo, pacientes que tienen el riesgo de producir neumonía por estar acostados mucho tiempo y le doy hipersecretores como este tipo de nutrientes, obviamente van a impactar. Es ahí la interrelación que tenemos que tener entre la clínica con los médicos y también entre la parte nutricional con los compañeros nutriólogos y hacer un gran equipo que permita ponernos de acuerdo y poder darle la mejor a nuestros pacientes y esa oportunidad de recrearnos día a día, pero también tener esa oportunidad de desaprender con nuestros niños y sí, hay esa posibilidad de que estos niños, su paladar se pueda regenerar en esos aspectos de conocer nuevos alimentos. Después de que ellos vean que tan rico es poder obtener yo no les daba hasta 20 tipos de bebidas diferentes a una leche que era diario, que muchas veces era fórmula basada en proteína de leche de vaca con un impacto, como ya comenté, muchas veces negativo, a 15 a 20 tipos de bebidas, muchas de ellas lechadas vegetales, por ejemplo, atoles, etcétera. Y el impacto es diferente. Después comentarle a los niños qué es lo que tenía, ¿sí? Los niños aceptaban ese tipo de bebidas y con mucho gusto lo pedían. Incluso las madres nos pedían a nosotros las recetas para que las realizaran en casa. Esa es la gran posibilidad que tenemos con esos niños. Bueno, pues eso es mi aporte y gracias por el espacio. Sí, de hecho, el pescado, no sé si vio que tenía un asterisco, no lo manejamos. Sí fue dentro porque culturalmente en Guerrero, pues en la costa consumimos mucho pescado, pero no. Y la verdad es que nosotros no usamos azúcares, no usamos lácteos, hacemos lechadas de coco, de almendras y hacemos mucho hincapié en todos los aditivos que tienen los alimentos. De hecho, estaba buscando esa radiografía. Nosotros en educación nutricional que se da a los pacientes, tanto que están en espera en la sala de quimio o que están hospitalizados, pues les explicamos, ¿no? Hicimos radiografías de los productos que más consumían y ponemos pues todo lo que tenga, ¿no? De que tiene colorante, de que tiene edulcorantes, la cantidad de azúcar, el jarabe de maíz de alta fructosa y el daño que ocasionan. Es algo parte de la educación nutricional que nosotros otorgamos. De hecho, a veces hablamos mucho sobre los carcinógenos en los alimentos, que encontramos la información en la IARC y que hay 1000 estudios realizados, pero es a veces complicado ir contracorriente porque pues ya me han dicho que soy satanizadora de alimentos, que yo sepa, los colorantes no son alimentos, pero bueno, pasa, ¿no? Pero nuestro hospital no da colorantes, no da azúcares ni nada de eso. Yo sé que seguramente los consumen cuando salen, aún y con la educación nutricional, porque en paciente pediátrico va un poquito más allá. A veces el papá, con tal de que el niño esté tranquilo o así, suele negociar con alimentos. Es algo que trabajamos mucho con el área de psicología pediátrica, para lograr esta educación nutricional. Pero felicidades, doctor, me fascina que los médicos cada vez vayan poniendo más atención en la nutrición y que le vayan dando la importancia que tiene, porque muchas veces hay médicos que dicen, no, tú come lo que quieras. Y hasta el mismo paciente me dice, doctora, pero yo estuve leyendo y dice que no debo de consumir cosas que tengan colorantes o que no debo consumir azúcar. Y la verdad es que a veces es penoso que el paciente tenga más esa necesidad de buscar información que los mismos prestadores de servicio en el área de salud. Así que felicidades, doctor, y muchas gracias. Muchas gracias por los comentarios. Hay algunos comentarios. Mandan saludos desde Yucatán. Saludos a Ileana y a todo su equipo de nutrición allá en el estado de Yucatán. Oralia nos dice, muchas gracias por estas ponencias. Un saludo desde Centros de Formación para el Trabajo de Puebla. Oralia, que es auxiliar de enfermería.
María Martínez nos escribe: muchas felicidades, maestra Zenia. Cuánta creatividad, empatía y compromiso con lo que hace. Qué gusto ver nutriólogas que buscan la forma de que sus pacientes coman, sobre todo los niños. Continúa con su bella labor y trabajo de equipo. Muchas gracias. En Facebook, Denise Vega dice: saludos a la Nutricenia desde el Hospital General de Chilpancingo. Hacen un excelente trabajo en el IECAN. Alex Romero nos escribe: excelentes propuestas. Soy de Mérida, Yucatán, pero trabajo como nutriólogo en Sonora. Me apasiona agregar nuevos platillos a mis pacientes de Sonora, los cuales son bien aceptados. Sin embargo, he batallado con el menú del personal, ya que tengo choque cultural con médicos cubanos. Saludos desde el Hospital de Cananea. Sí, al parecer es una de las disyuntivas entre los alimentos que se le brinda al personal de los servicios de salud y la comodidad que pueden tener en los servicios hospitalarios. Y Santo ST nos escribe también: hola, licenciada Zenia. Sin duda el seguimiento alimentario nutricional de los pacientes llegan a ser importantes, y más cuando hay una mezcolanza de cultura culinaria en nuestro país. Interesante la intervención que ustedes hacen y hacemos desde nuestra trinchera. Felicidades. Mi primera pregunta es: los menús que nos presentó son variados, pero ¿cada cuánto cambia sus menús para actualizarlos? Y mi segunda pregunta es: las verduras sin duda nos aportan nutrientes importantes para el organismo, pero desafortunadamente las hortalizas y legumbres son regadas en algunos lugares con aguas negras, y en un estudio realizado el año pasado obtuvieron como resultado una elevada cantidad de elementos pesados cancerígenos como el plomo. Respecto a esta aportación, ¿qué criterio y recomendaciones nos puede compartir? Nos saludan desde el Hospital de la Mujer de Tlaxcala, a Israel Sánchez Torres. Entonces serían las dos preguntas de cada cuánto cambia los menús y qué consideraciones hay de algunos alimentos que se han encontrado que son regados con aguas que tienen elementos cancerígenos como el plomo. ¿Y qué criterios pudiéramos? Bueno, el menú, haz de cuenta que no lo cambiamos completo, sino que un paciente nos dice: oye, ¿podrían hacer esto? O sugerencias, o el mismo personal me dice: oye, vi estas crepas de avena con zanahoria, lo intentamos, entonces ese día sabemos que vamos a intentar un platillo nuevo y pues lo preparamos y vemos aceptación. Si el platillo fue aceptado, lo ingresamos en nuestra base de datos, en nuestra base de menús, por así decirlo, ¿no? Entonces ya los tenemos ahí y tratamos de irlos modificando. De base entramos con 2 semanas diferentes, pero ya de ahí hemos ido agregando y también hemos ido quitado algunos que de verdad vimos pues que no había aceptación, que no les gustaba, yo creo que no nos quedaban ricos, no lo sé. Pero estamos abiertos siempre a las recomendaciones de los pacientes y de verdad a lo que se les antoja. Hemos tratado de cumplirles de cierta forma el antojo que tengan, pero no es como que digan: no, ya, estas 2 semanas no me sirven, hago otras 2 semanas, no. O sea, sino que le vamos agregando. La verdad es que compro muchos libros de recetas de cocina en Sanborns. Bueno, no sé si puedo decir cosas, pero sí puedo decir lugares. Bueno, ahí, en esa tiendita, siempre tienen el descuento de los libros de recetas, sobre todo vegetarianas, veganas y así. Entonces siempre me voy, que son los que están hasta el fondo, y los compro de ahí y y me salen baratos, y entonces tengo una infinidad y les vamos cambiando. Los hotcakes de avena, por ejemplo, los hacemos de Hulk, que llevan espinaca. Los hacemos de Hello Kitty, que es con betabel, para que tengan colores. La verdad es que me encantaría tener más cosas, o sea, cortadores, tener más herramientas para poder hacer las cosas más bonitas para los pacientes pediátricos, pero también a veces el tiempo es complicado. El tiempo a veces en cocina no nos da. No, nuestra cocina es chiquita, es un proyecto que con la directora del instituto se logró hacer con el apoyo del gobierno también, pero es chiquito. O sea, nosotros tenemos pocas camas, entonces es chiquito todavía. Obviamente está el proyecto de que este hospital crezca, se termine. Me emociona muchísimo pensarlo. Sé que voy a necesitar una cocina muchísimo más grande y como muchas personas, ojalá que sí. Y obviamente vamos a poder hacer más cosas. Entonces vamos agregando los platillos que vemos, que leemos y que nos comentan. Y si alguno de ustedes tiene alguna receta que me diga: oye, a mis pacientes pediátricos les fascina esto, híjole, yo feliz de la vida de que me los compartan.
Y igual si quieren algún platillo o alguna idea, yo con muchísimo gusto también se los comparto. En cuanto a los residuos, mira, no sé si alguno de ustedes ha tomado el curso de la dieta de la milpa, en el que también se trata pues de retomar todo lo que es la milpa y los efectos que tiene, y que al final pues es una dieta súper mexicana, ¿no? Es culturalmente mexicana. Y también ahí comentaban que es importante cuidar de dónde vienen los alimentos. A mí me encantaría tener mis propios huertos y cuidar y no usar fertilizantes ni nada, pero el día que lo propuse me vieron con una cara de, ¿estás loca? Eso no va a pasar. Y bueno, entonces, ¿qué hago? El proveedor de alimentos, yo lo que le pedí es que me comprara las verduras que nos trae a nosotros, las comprara, por ejemplo, lo más limpias posibles. En el mercado va a haber proveedores enormes que vienen de Ciudad de México y que digo, yo no soy quien porque no sé, no les he hecho estudios a sus alimentos tal cual para decir si vienen contaminados o no, pero sí le pedí que buscara aquello que no se vea tan bonito, o sea, que si la fruta está brillosa no la quiero, que yo la quiero real, que no quiero que traiga ceritas, que no quiero que vengan como que tan enormes, o sea, lo más natural posible. Y ese proveedor de alimentos me dijo que tenía ciertos proveedores él que venían de pueblitos, o sea, que son señores que tienen sus cultivos y que él tenía la facilidad de comprar ahí y que lo que comprara de esa forma es lo que nos iba a dar a nosotros. Honestamente, decirte que tengo un control así tal cual y que me ¿cómo se llama? Que me consta que no venga con nada contaminado, pues no, tristemente no. La verdad es que es algo que me encantaría lograr en algún momento. Yo espero que retomemos esa parte de los cultivos, ¿no? Creo que si nosotros les diéramos las herramientas a las personas que viven en lugares alejados, de crear sus propios huertos, a lo mejor podríamos combatir también esta parte de la malnutrición. También sé que no solamente ya llegué con las semillitas y plántalas y todo, porque se necesita agua, porque se necesita espacio, o sea, soy consciente de eso, pero a lo mejor buscar programas que nos ayudaran a llevar eso. En algún momento me encantaría ir a dar una vuelta por toda la República en esa parte, ¿no? Para ir viendo todos los platillos y haciéndolo. Y bueno, ojalá funcione, ojalá algún día se dé. E incluso los chicos de la dieta de la milpa decían de crear un recetario. Estábamos pensando en un recetario de Guerrero, pero creo que igual si cada estado lo hiciera estaría padrísimo, ¿no? Si todos los hospitales se unen, los nutriólogos, y empiezan a ver sus recetas, a compartirlas, creo que podríamos tener un recetario pues de toda la República con muchísimas recetas adaptadas a las necesidades y romper con esas prácticas de darles sándwich a los niños y a todos los pacientes o tortas, ¿no? En los hospitales, o sea, un jamón lleno de nitritos y nitratos, y pues como que no. Entonces, ojalá sea algo continuo que se siga dando. Igual si no han hecho si no han tomado ese curso de la dieta de la milpa, háganlo, de verdad que es súper enriquecedora y te da pues muchas herramientas. Y creo que, no sé si faltaba alguna pregunta. Fueron las dos que nos comentaron Israel Sánchez Torres, también mandan saludos desde Sinaloa. Gabriela Cano dice, maestro, buenas tardes, saludos desde Pachuca Hidalgo, y dice, ¿cuáles son sus medios de contacto? Para, si quieres les comparto el correo con el que me he estado comunicando contigo. El correo, a ver, déjenme verlo porque no me lo sé. Es nutricionyiecan@gmail.com. Ajá, ese es uno. Y el otro es nutrición@cancerologiagro.gov.mx. Ok. Bien. Pues bien, no sé si quieras, ya no tenemos más preguntas en Facebook, ni manos levantadas aquí, ni más comentarios en el chat. No sé si quieras dar un mensaje a modo de cierre, Zenia, para para las personas que nos están siguiendo y que nos seguirán en las siguientes horas. No, pues muchísimas gracias. De verdad que cualquier aporte que quieran compartir conmigo, feliz de la vida. Para mí, para mis pacientes, y mismo caso, si ustedes necesitan algo, adelante. La nutrióloga Denise nos ayudó muchísimo. Ella en el hospital de Chilpancingo, ella estaba en la cocina, y cuando nos dijeron ya, ahora sí, va a cocina, la verdad es que estábamos perdidos.
porque yo soy nutrióloga clínica, entonces servicio de alimentos se fue como un nuevo reto, lo que ves en la escuela nada más, ¿no? Entonces tocó ponerse a estudiar y ella nos ayudó muchísimo, nos abrió los ojos en muchas cosas. Entonces creo que si nos apoyamos entre nosotros nutriólogos, podemos lograr que todo el área de salud dé la importancia que tiene la nutrición, pero solamente así, apoyándonos y pues ayudándonos, ¿no? De verdad que ahí al correo me pueden escribir, yo feliz de la vida de que me cuenten, tanto que me apoyen, que me den más información, como de contarles lo que nosotros hacemos, lo que nos ha servido, lo que nos ha servido, y creo que podemos lograr algo padrísimo. Y les digo, yo llegué aquí al hospital como estudiante, tengo 7 años, y yo veía la cocina como algo lejano, pero siempre decía, ay no, cuando hagan la cocina, si yo ya no estoy aquí, les voy a decir que me inviten a verla, aunque sea de lejitos, así, que me dejen ver cómo quedó. Era un sueño de verdad para mí poderme hacerle hotcakes a los niños de colores, cortarlos bonito. Hasta compré, no sé si han visto que hay unas cosas que marcan a los huevos, pues nosotros los usamos para marcar todo. Es que yo les pongo la avena y quiero que lleve una figurita para que se vea bonito. Entonces, eso me ha funcionado también. Y era un sueño que de verdad no pensé que se fuera a hacer realidad tan pronto. Ya cuando dirección me dijo, ya, va, fui muy feliz. El trabajo se incrementa mucho, pero vale la pena cuando ves la carita de los niños, cuando ves la aceptación, cuando incluso los pacientes te dicen, oye, ¿cómo preparaste esto? Oye, ¿cómo hiciste esto? Entonces, pues den lata, vayan con sus directivos y díganles, oigan, hay que hacer esto, oye, apóyame con esto, oye, si compramos esto, porque creo que solamente así lo vamos a poder hacer. Yo sé que soy bendecida porque tengo el apoyo de mis directivos, porque de verdad nunca me dicen que no. Yo tengo carta abierta para solicitar los alimentos que yo quiera, entonces nunca me dicen, no, Zeni, esto está caro, jamás, la verdad es que no. Y bueno, eso ha servido muchísimo para que yo pueda explayarme en los menús, pero de lata. Siempre vayan y propongan y pidan, pues lo peor que puede pasar es que te digan que no, pero en el mejor de los casos nos dicen que sí. Entonces nada más eso. Y muchísimas gracias, y ahí está el correo, y de verdad yo feliz de la vida de que me escriban, que me compartan, y que si yo les puedo aportar algo, igual. No, pues muchísimas gracias por colaborar con nosotros, Zenia. Como dijo Martina, tuvimos que parar algunas semanas en este proceso de transformación del INSABI al IMSS Bienestar, pero pues ya estamos de regreso con las actividades de los seminarios permanentes y ya, muy amablemente Zenia aceptó colaborar de nuevo con nosotros en cuanto abrimos de nuevo estos espacios. Agradecemos también a quienes nos siguieron desde Facebook y desde esta videoconferencia, y les recordamos que pueden hacer su evaluación en la plataforma CSAVI para que puedan tener su constancia. Aún no está habilitada la sesión, pero en el transcurso del día habilitaremos esta evaluación para que puedan descargar su constancia. También les recordamos que hoy a las 4 de la tarde tenemos el Seminario Permanente de Atención Primaria de Salud con el tema Análisis de la situación de salud en la comunidad. Y pues, sin más, muchas gracias de nuevo, Zenia. Gracias a quienes nos acompañaron y nos vemos por la tarde. Muchas gracias, bonito día. Bonito día, gracias.